Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a nuestra lección número 8. Hoy día estamos en nivel de fundamento, estamos en nuestra lección octava, nos faltan dos para terminar, y hoy día va a ser la clase nuestro querido amigo David. Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un agrado estar con ustedes, en especial en estos temas de la sabiduría de la Kabbalah, aquella que nos revela cuál es el camino para poder atravesar hacia el mundo de la adhesión con el Creador. El amigo Andrés Mario, un gran amigo, le agradezco al Creador de antemano porque vamos a tratar de despertar, por un lado, el deseo de esta sabiduría magnífica, mágica, y por otro lado, eh, producir en ustedes la inquietud de hacernos preguntas y espero que podamos respondérselas. Sí, amigo Andrés. Sí, hoy día la lección se llama El camino de la Torá y el camino de los sufrimientos. Como ustedes saben, tenemos la lección hoy día domingo y está también los días miércoles las preguntas y respuestas que hacen nuestros amigos desde Israel, Irán y Sebastián. Eh, ¿Qué hace nuestro amigo Irán y Sebastián? Responde a aquellas preguntas que no pudimos responder o a aquellos temas que no ahondamos suficientemente. Así que pedimos la disculpa de antemano si nosotros no alcanzamos a leer todas las preguntas o a ahondar todos los temas. Por un tema de tiempo, más que nada. Sí se solicita que hagan preguntas en relación al tema que se está tocando, más que otros temas aledaños o externos. Empecemos, estimado Davidcito. Sí, por supuesto. Voy a empezar a leer el Chamati, ¿te parece? Correcto, sí. El Chamati es el libro que está acá. Es un libro que escribió eh, nuestro maestro el Rabach, maestro del doctor Michael Lyman. Leo, al no sentirse bien durante el Año Nuevo, judío en septiembre de 1991, Rabach me llamó a su lado, en su lecho de enfermo, y me entregó un cuadernillo de notas en cuya cubierta se podía leer solo una palabra, Shamati. ¿Qué significa lo escuchado? Que son los comentarios que hace el Rabach de ciertos textos. Veamos, 161. El Shamati va por números, ¿no? Y este es el número 161. Acerca de la entrega de la Torá. Se ha seleccionado este texto ya que está de acuerdo al texto de la lección que vamos a hacer hoy día. Acerca de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, esto no quiere decir que la Torá haya sido entregada entonces y ahora no. En cambio, la entrega de la Torá es algo eterno, permanente. El Creador siempre da. Sin embargo, no estamos aptos para recibir. Pero en ese entonces, en el monte Sinaí, fuimos los receptores de la Torá. Y el único mérito que teníamos en ese tiempo era que existíamos como un solo hombre en un solo corazón. Esto significa que todos nosotros no teníamos más que un solo pensamiento, que era la recepción de la Torá. Sin embargo, desde la perspectiva del Creador, Él siempre da, tal como está escrito en el nombre del Rivash, comilla, el hombre debe escuchar los 10 mandamientos en el monte Sinaí a diario, cierre comilla. La Torá es llamada la poción de vida y la poción de muerte. Debemos preguntar, ¿cómo pueden coexistir dos nociones tan opuestas dentro de un mismo sujeto? Todo lo que vemos con nuestros ojos no son más que sensaciones, pero la realidad en sí no nos interesa. Por lo tanto,
cuando uno estudia la Torá, y esta le aleja del amor de Dios, esta Torá definitivamente recibe el nombre de poción de muerte. Y si la Torá le aproxima al Creador, recibe el nombre de poción de vida. Deja. Bueno, amigos, de acuerdo a lo que ha llegado del tiempo por medio de Rav Dr. Michael Leiman a nuestro oído, por un lado porque tenemos que ser agradecidos que hemos tenido la suerte de estar en este camino. Rabash, el Rabbi Baruch Shalom Ashlak, el maestro de nuestro actual maestro Dr. Michael Leiman, le indicó que este libro tenía que leerlo mínimo de 100 a 200 veces cada artículo. Y a la medida que iba avanzando en su lectura, el libro lo iba a esculpir, lo iba a modelar y lo iba a diseñar. Entonces, cada vez que uno lee estos libros, uno no los tiene que mirar como que son un papel con letras. Rabash, en uno de sus artículos, en especial los escritos sociales de él nos lleva de la mano, nos conduce por un camino donde nosotros podemos aclarar cómo es el método y el sistema para adherirnos al Creador. Ahora, previamente ante esto, hay que hacer un poco de historia, de cómo los tiempos avanzaron y estamos en el año 5777, desde el punto de vista del calendario judío. Y para introducirnos en él, a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver con la Torá? Es necesario que hagamos un viaje maravilloso, y descubramos los grandes cabalistas que hicieron posible que nosotros hoy día podamos estar en el camino de la poción de vida, vida de vidas. Y Dios no lo quiera que sea el camino de la poción de la muerte. Muchos de ustedes leen la Biblia, la Torá, y ahí hay historias, viajes, personas, eventos. Todos ellos se refieren a un lenguaje de las raíces, del mundo superior. El primero digno de ser nombrado es Adam Harishon, aquel hombre que vivía en el Gan Edén, que vivía en un jardín, un pardés, una foresta, un campo lleno de shefa, abundancia. Este hombre tuvo una inquietud. No estamos hablando del hombre aquel que ha pasado por la tierra desde el tiempo del Australopithecus, el hombre del Cromañón, aquel que se bajó de los árboles. Estamos hablando de un hombre que tuvo una carencia y se conectó con el superior. Este Adam Harishon escribió un libro para nosotros que se llama El Ángel Raziel. A seguir el camino, los que le siguieron y las generaciones futuras, pasaron 20 generaciones. Así nos explica la Torá. Llegamos al tiempo de Abraham. Abraham, aquel hombre que vivía, el beduino que vivía en la Babilonia. Ese Abraham también tuvo sus inquietudes, sus preguntas, y el Creador escuchó sus plegarias. Él nos dejó un libro que se llama el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Él no estudió solo, formó un grupo
que tenían las mismas carencias, las mismas necesidades, los mismos sufrimientos. ¿Por qué se le revelaba así ese entorno tan complejo? Entonces este hombre llamado Abraham le transmite a su hijo Isaac, y su hijo Isaac le transmite a quién sería el nieto de Abraham, Jacob. Jacob tiene una familia numerosa. La Torá nos indica que hay una cantidad de hijos, entre ellos está Rubén, Simeón, también hay una hija y hay un hombre llamado José. Neftalí también está. Cuando ustedes lean estos libros, se podrán involucrar y hacer ver que esto lo que le estamos diciendo, contando, sucedió. ¿Cómo se les va a revelar a ustedes? Dios lo quiera que sea como poción de vida. Entonces ahí hay un joven, un hijo de Jacob, se llama José. Este José, la historia nos cuenta que fue vendido por sus hermanos a la casa de un hombre llamado Putifar, y le acontecen algunos eventos tristes y complejos. Este joven José llevó al pueblo Israel a la esclavitud. Y nos dice la historia que más o menos unos 400 años después aparece un hombre llamado Moisés. El Moisés que todos conocemos, el Moisés de los mandamientos, el Moisés que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, el Moisés que vivió en el desierto, el Moisés que recibió la Torá a los pies del monte del Sinaí, a los pies del monte del odio. Moisés escribió este libro magnífico, mágico, compuesto de 5 grandes libros, desde el Génesis al Deuteronomio. Estos libros, la Torá, en definitiva, haciendo un análisis etimológico, viene de una raíz que significa or, luz, orá, instrucción, indicación. Este es un libro que nos indica, nos instruye, pero es un libro que está impreso con la luz del superior. Es un libro de luz, en la cual nos indica cuáles son el método, los preceptos, las indicaciones, las normas, mishpatim, las leyes que nosotros debemos hacer para el trabajo que nos vamos a adherir con el Creador. Si no lo cumplimos, nos tocará una Torá de muerte. Así, con el seguir del tiempo, vamos a volver a este tiempo después de Moisés, seguimos con el tiempo y vino grandes cabalistas. El Creador en cada centuria, en cada época, Él puso almas de alto alcance, hombres sabios, hombres justos. Tenemos por ahí a un Simón Bar Yochai. Antes de él, en ese mismo tiempo, estuvo un gran cabalista llamado Akiva. Simón Bar Yochai, un grupo, a los pies de un monte en una cueva llamada Hidra Raba, escribieron un gran libro que se llama el Zohar. Este libro son impresiones, son decodificaciones del libro de la Torá. Fueron escritos para que en este tiempo nosotros tuviéramos la gracia de leerlos, de codificarlos, entenderlos, solamente para esa fin que ya les he comentado.
adherirnos al Creador, porque aquí está lo que nos une a este tema hoy día. Si no nos unimos al Creador y no entendemos de lo que nos están indicando, enseñando, solamente tendremos sufrimientos. Entonces Simón Bar Yochai con su grupo de cabalistas amigos pasaron los tiempos y vino como en el año 1500 y poco un gran cabalista que se llamaba el Ari, Isaac Luria Askenazi. Él también tuvo un grupo. También nos dejaron libros impresos preparados para nuestro tiempo. La verdad es que yo no tengo las palabras suficientes para decirle por qué los prepararon para este tiempo. Y de ahí vino mucha gente, grandes cabalistas, con este gran cabalista El Ari, un alma de alto envergadura. Dice que estuvo Moshe Alcabest, estuvo Jaime Vital, estuvo eh, Moshe Cordovero, grandes cabalistas que eran instructores de esta sabiduría magnífica, la sabiduría de la Kabbalah. La tenían en oculto solamente para aquellos que tenían el mérito y que daban gracias al Creador. Es cierto, hasta nuestros tiempos, de boca a oído, los que fueron elegidos recibían esta sabiduría y tenían que guardarla en su corazón. Entonces pasan los tiempos y tenemos grandes cabalistas también, a pocos años atrás, que se llama Baal Shem Tov. Tenemos un bisnieto de él, el que se llama Nachman de Breslev o de Bresliev. Más o menos así es la traducción de la ciudad. Entre ellos tenemos también otros grandes cabalistas, Jaime Lusato, y muchos tantos, una cantidad enorme, que todo lo que escribieron, todo lo que ellos revelaron desde el superior, lo prepararon para estos tiempos venideros. Y hoy día es el presente y nosotros agradecemos a ellos por su trabajo, por su esfuerzo y por la recompensa que recibieron por estar adheridos al Creador. Llegamos al tiempo de Balasulam. Balasulam es el gran cabalista Rabbi Yehuda Leib Halevi Ashlak, padre de Rabash, del que yo en la introducción les dije que era el que nos había escrito estos escritos sociales de gran envergadura, de grandes secretos, donde nos dicen paso a paso cómo debemos hacerlo para entrar en el juego de la adhesión. Y así Rabash transmite a su discípulo, Rab Dr. Michael Leiman. En alguna forma, gracias a Dios todos somos premiados porque Rab Leiman también. Hay una difusión de su historia, de él con su maestro. Algo así cuenta la historia que iba en un camino desde Rehovot hasta Bnei Brak. No sabía lo que deseaba, pero llega a una esquina, era un día de lluvia, frío, y había un hombre parado en una esquina de un semáforo y él baja el vidrio y le pregunta, ¿le podría decir dónde usted, indicarme dónde está los que estudian la sabiduría de la Kabbalah? El hombre le indicó que en la calle siguiente suba hay un edificio vetusto viejo, es una sinagoga, suba los peldaños y ahí en esa sala estudian sabiduría de Kabbalah. Rab Leiman nos recuerda que con esto él se introdujo en esa habitación, en ese lugar, Makom,
en hebreo. Y el hombre más adulto, mayor, que estaba sentado en la cabecera, le dijo, tome asiento. Rabash en ese instante dijo, vamos a empezar a leer algo de un libro sagrado. Rab cuenta de que no entendía nada lo que decían. Era un lenguaje que no lo comprendía. A los 5 minutos Rab cuenta que él descubre que ese era su lugar. Y al pasar con el tiempo, Él nos ha entregado toda esta sabiduría, porque Él es un gran maestro con mucha humildad, con mucha fuerza, mucha tenacidad y tesón. Estamos en los tiempos. Él nos ha contado de los escritos de Balasulán y de todos los grandes cabalistas que han pasado y que hoy día se está autorizado para leerse y comprenderse, porque si bien es cierto todos podemos leer, encontrar esos libros, pero descubrirlos, revelarlos, decodificarlos, no, porque es un lenguaje que está oculto, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces los cabalistas, vuelvo a decir, que prepararon esos libros para este tiempo, los cuales nos esculpen, nos moldean, nos diseñan, nos construyen para que nosotros podamos seguir el método. ¿Y cuál es el método? El método de la sabiduría de la Kabbalah. Y Balasulán nos dijo bien claro así, ¿qué es lo que es esto? Esta es una sabiduría ni más ni menos que una secuencia de raíces que se descuelcan a manera de causa y efecto en reglas fijas y determinadas, entretejiéndose en una única y exaltada meta descrita como la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo. En este mundo. Entonces nos habla aquí que dice que hay reglas fijas, normas, leyes bien determinadas. Son las que Moisés reveló en el monte del Sinaí. Aquellos discernimientos, esas mitzvot, todas aquellas que nosotros nos dicen y nos recuerdan. Y todos los cabalistas nos dicen que son grandes reglas, y una de las más importantes es amar a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Leyes fijas y determinadas, y solamente para revelar la divinidad, esa divinidad llena, completa de santidad. El tiempo está preparado. Son tiempos que la sociedad se ha convulsionado, está a expectativa de una puerta de lágrimas, de penas, de miserias, de por qué me pasa a mí, por qué yo vivo en este siglo y por qué me acontecen todas estas cosas. Pero para eso fue que los grandes cabalistas del pasado prepararon todo esto, porque hoy día estamos en un periodo de egoísmo en su máximo esplendor. Este egoísmo nos ha acompañado a través de generaciones, desde que el hombre pensó de que por qué tenía que vivir, para qué vivía, por qué me pasa esto, por qué estoy hecho así. Entonces hay una evolución a través del tiempo. Ninguna de estas cosas se pueden eliminar, es una evolución de los deseos. Fuimos hechos, hay dos estados bien simples, bien claros, precisos. Uno es el creador, que es el deseo de otorgar, y otro es la criatura, que es el deseo de recibir. Entonces, en este deseo de recibir a nosotros a través de los tiempos, nos dieron pasos así, bien precisos, que son cómo se encasillan los deseos. Casa, sexo, familia, comida, dinero, poder, honor, conocimiento. Todas estas cosas nos han acompañado de alguna manera. Pero cuando no se cumplen estos estados de deseos, es justamente cuando a nosotros nos vienen todos estos discernimientos, todos estos pesares, todos estos quiebres, estas rupturas, estos llantos de desesperación. El sufrir común que todos los conocemos. Y todos los conocemos porque también en la Torá y en los libros que están acompañando, que es la Biblia, los libros, tenemos libros de Ruth, que viene del hebreo
y Torerut, que es despertar, de Esther, de Ashtarán, de ocultación. Tenemos los salmos del salmista David. Yo a diario, por instrucciones de los cabalistas y de mi maestro, sigo el método. El método es que uno se tiene que conectar, tratar de unirse, estar en un estado de pequeñez, de kapnut, ser humilde y además anularse. Entonces este método lo recuerdan, algo que ya escribieron en el libro de Eclesiastés, dicen así: todo tiene su tiempo, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de nacer, tiempo de morir. Todos estos estados que a nosotros nos llevan porque de alguna manera creemos que no los comprendemos o no nos comprenden. Pero ya los cabalistas nos cuentan, nos han dicho de que estas cosas nos van a acompañar por los tiempos venideros que nos quedan. Después de esta ruptura del alma general, al descender inconscientemente nos dan este mundo. Tenemos golpes, golpes y golpes. Eso se llaman beitó, en hebreo beitó. A su tiempo, el que no quiera unirse y el que no quiera escuchar, por cierto que va a avanzar igual, pero va a avanzar con sufrimientos. Entonces los cabalistas nos dicen que nos dieron la Torá de vida o Torá de muerte. Pero dice sí, como esta frase: el Creador nos hizo con una tendencia al mal, pero nos dio la Torá como su condimento. Todos de alguna manera vamos a entender que lo que es una Torá. Yo quise reconocer todos los libros, los grandes cabalistas que nos han acompañado a través de los tiempos, a esta alma general que tenemos que corregir. Si no la corregimos vamos a sufrir. Pero, como nos dice nuestro maestro Rab Lyman, todos, todos, todos tendrán que llegar a su tiempo o al otro, el lado de lo contrario de a su tiempo, que es Ajichena. Acelerar el tiempo. Acelerar el tiempo significa que invócalo al Creador mientras Él esté cerca, y entonces te va a jalar y te va a eliminar ese estado de sufrimientos. Todos pasamos por todos estos estados de sufrimientos. Pero los cabalistas nos indican estos libros. Ellos han trabajado con mucho esfuerzo para que nosotros los degustemos. Así ingresan como sabores plenos en nuestro corazón, así como la sal endulza la carne. ¿Y por qué? Porque es la revelación de la divinidad a sus creados. Es el método. Nos dan este mundo, nos dan complicaciones, nos ponen barreras, dificultades. No elegimos nada de esto. Nos dan un tiempo donde nacer, una madre, un padre, hermanos, amigos, colegios, pueblos, ciudades y países, lenguas tan disímiles. Pero es una sola alma general que se rompió en miles de pedazos. Y nosotros en este trabajo nuestro, trabajo, esfuerzo y recompensa, tenemos que ganarnos este estado de chispa de alma superior y poder cooperar y participar en la corrección de esa alma. Esta corrección de esta alma se hace hoy día con un método que nos deja Bala Sulam. Es un método que fue transferido a su primogénito Rabash y de boca a oídos fue transmitido a los cabalistas que hoy día nos lo entregan a nosotros. Tenemos un maestro, gracias a Dios. Tenemos los libros. Tenemos un grupo. Y por obligación todo lo que hemos aprendido
debemos revelarlos y hacerlos en forma de difusión. Por eso agradecemos en especial a mi compañero amigo Andrés Mario que me acompaña y a todos los amigos a través del mundo que pertenecemos a Benei Baruch, a los hijos del bendito. Él, como ya les he dicho con anterioridad, nos deja libros donde nos indica leyes precisas, leyes que son extraídas de la Torá. Y estas son Torá de vida, no son pociones de muerte. Si uno no la cree, entonces te mandan todos estos estados de bajeza. Pues que no hay nada más aparte del Creador, y si tú no lo crees y no lo haces, no lo aplicas y no recibes la indicación que te han dado en la Torá para eliminar todos estos sufrimientos, entonces te mandan a respirar a un mundo de pestilencia o de inmundicia. Así es a grosso modo esto. A grosso modo porque cada uno de los cabalistas ocuparon toda su existencia, toda su vida física para poder revelar y adherirse al Creador. Y nosotros hoy día lo único que hacemos con la tecnología de las comunicaciones, tenemos internet, una señal al satélite, tenemos una facilidad de verlo por un notebook, bajo en esa página, busco el tema, busco el libro, las palabras que fueron escritas por aquellos sabios justos que hoy día nos presentan en esta mesa de abundancia. Entonces, nosotros lo estudiamos. Y el método nos dice que tenemos que estudiarlo juntos, porque si tú lo estudias en soledad, solamente es ego. No tiene ninguna consistencia de conexión, tienes que conectarte. Y así es uno de los cumplimientos del no sufrimiento. De antemano sabrás que van a venir golpes, pero en el grupo tú revelas la luz del Creador, del emanador, de la fuente directa. Y esa luz, que es luz directa, Or Yashar, se transforma en una luz circundante, una luz que corrige. Y como ya les dije, es una luz que está impresa en los libros. Tienen que juntarse con los amigos, ver las lecciones que nos acompañan cada noche con paciencia, con tenacidad. Nuestro maestro que está muy lejos, pero todos estos métodos nos acercan así, a chasquido de dedos, porque todo fue preparado por el Creador para este tiempo. Amigo Andrés. Sí, justo, amigo David, nos llegó una pregunta, hay una pregunta de César, de Quilpué, Chile, dice, y está relacionado con lo que tú decías ahora último, en la práctica sobre mi intención, trato de observarme en mi día a día, pero no logro mantenerlo. ¿No hay posibilidad de corregir la intención sin la ayuda de un grupo? A eso, amigo César, en realidad nosotros entendemos como lo ideal, como dijo nuestro amigo David, es que es trabajar en grupo. Eh, También este es un grupo para nosotros, ya que la virtualidad, las conexiones virtuales nos permiten hacer conexiones a distancia. Es como le pasa al doctor Michael Lyman en el sentido de que está transmitiendo de Israel y mucha gente, muchos grupos lo están viendo, pero también hay muchas personas en el mundo en forma individual, desde sus casas lo están viendo. Entonces ahí se forma una red, un grupo total, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que ciertamente lo ideal de la corrección, de atraer la intención correcta, es con un grupo. Pero en el caso tuyo, si tú estás viviendo, estudiando solo o estás solo, no tienes grupo físico, como muchos amigos de México o de América Latina, están solos, no importa. Porque con el solo hecho de estar conectado en las clases matinales que se transmiten desde Israel, desde el horario de Israel, de 3 a 6 de la madrugada, eh, que deben ser como 5 o 6 horas de diferencia con América Latina, dependiendo del país, uno se conecta y conforma una red, un colectivo, y por lo tanto formamos un grupo. Eso es un primer tema. Es decir,
raya para la suma, como decimos acá. Si tú estás estudiando solo, no importa. La idea es que estudies en las clases matinales. Insistimos en eso. O que estudies con nosotros. Eso es la idea es estudiar en forma colectiva para atraer la luz que corrige. ¿Y cómo mantener la intención? Nosotros sabemos que lo más difícil acá es la intención, porque nosotros estamos llenos de deseos y las intenciones cambian de un momento a otro. Por lo tanto, el trabajo nuestro es tener la intención correcta, día a día conectarnos con el Creador con nuestro trabajo espiritual. Otra pregunta, querido amigo David. También César de Quilpué, de Chile. ¿Se puede decir entonces que las desgracias que nos ocurren en la vida son golpes de corrección del Creador? Ciertamente todo lo que nos ocurre, acá hay una tesis. La tesis principal es que no hay nadie más aparte de Él. Si nosotros dijéramos que existe otra fuerza, estamos haciendo una blasfemia. Por lo tanto, cualquier cosa que nos ocurra, nosotros lo vamos a leer como bueno o malo, un desastre o algo que nos beneficia. Vamos a hacer el cálculo, pero a partir de nosotros como vasija que recibimos la luz. ¿Qué es la luz? La luz es la extensión del Creador. Es el amor que nos tiene a las criaturas y nos traduce como placer. Ahora, este placer es para nuestra corrección. Nosotros lo vemos como desastres o lo vemos como algo, desastre que nos empuja por atrás, como palo que nos empuje, nosotros vemos como sufrimiento, lo leemos como sufrimiento, o lo vemos como placeres que nos da para nuestra corrección. Ya sea por atrás o por delante, la corrección es. Por lo tanto, tu tesis o tu afirmación que dice, ¿son golpes de corrección? Sí, pero ¿corrección de qué? Es como estaba hablando recién David, el reconocimiento del mal. Nosotros tenemos que pasar por el reconocimiento del mal. ¿Y qué es ese reconocimiento del mal? Es la falta de conexión que tenemos con el Creador. Pero esa es una. Pero, ¿qué hizo el Creador? El deseo de recibir. ¿Y eso dónde está puesto? En los otros. Es la falta de conexión con nuestros hermanos y hermanas, con todos los que nos rodean. Por lo tanto, los golpes de corrección no son los sufrimientos. Es vernos la desconexión que tenemos entre nosotros. Eso. Y la tercera pregunta, Davidcito, para terminar acá las preguntas. Ariel de México, ¿cuál es la diferencia entre el camino del sufrimiento y el camino a la Torá? El camino del sufrimiento y el camino a la Torá. El camino del sufrimiento y la Torá llegan al mismo punto, al mismo final. Solamente el camino del sufrimiento es más largo. Lo sentimos como más doloroso. El camino a la Torá es el camino de la corrección, es más rápido. Nosotros podemos acelerar el proceso. Ese es el camino a la Torá. Es cuando usted, con su punto del corazón, acelera el proceso de corrección. Y a través de esa corrección, usted va a llegar al mismo objetivo, que es la corrección. Sin embargo, el camino a la Torá no significa que no tenga caídas o bajones. Sí las tiene, pero le encuentra sentido, le encuentra la intención, a diferencia del camino al sufrimiento. Esas son las diferencias. Ya Davidcito. ¿Qué significa ya Davidcito? Que podemos continuar. Ah, sí. Ay, el camino de la Torá. El camino de la Torá va a ser ligero, rápido, cómodo, con alegría, con felicidad. Nachman de Breslav dice que uno siempre debe estar en el trabajo del Creador o tratar de darle contento a Él. ¿Qué significa esto? Significa que tú tienes que venir, mantener tu chispa de alma, la que te dieron, estar en una postura de felicidad, de alegría, porque estos son atributos del Creador. De esto está compuesto
el Creador. Él es bueno y benevolente, bondadoso, misericordioso, alegre, amor. Y así encontraremos cientos de adjetivos los cuales vienen a calificar cómo es este Creador. Y que no existe nadie más aparte de Él y que lo único que nosotros debemos darle contento. Nachman de Breslav dice también en esto de la felicidad y la alegría, que esta felicidad no importa de dónde la saques, incluidas de las tonteras, de las estupideces que a veces uno dice, ¿y de dónde como yo? Mira este chiste. Claro, eso es el camino de la Torá, el camino de los justos, donde nosotros podremos desarrollarnos juntos, como dijo el amigo Andrés, unidos hacia la corrección final, a una meta común, exaltar al Creador, exaltar a Elohim, como dice el salmista David, al Rey. Él nos va a jalar cuando vea que nosotros estamos unidos. Y los cabalistas nos han dicho que el Creador dice, mis hijos me rodearon, me ganaron. Así es. El salmista David escribió un libro de cantos, del 1 al 150. En forma general le quiero decir que esto era lo que el salmista David, cuando subía al superior, el superior le revelaba toda su magnificencia. Pero aún así el salmista David nos dice en algunos de los salmos que es insondable. Pero nos dice así, cuán bueno es cuando los hermanos están felices y reunidos. Nos dice que tenemos que estar felices y reunidos, juntos. Los golpes son ayudas en contra. Nos hacen que, como un campesino común, arrea sus bestias. Aquí el Creador jala y protege a sus hijos, a sus criaturas, a sus creados. Este camino de Torá también nos dicen que es libre de dolor. No sabemos qué es lo que significa libre de dolor, pero cuando estemos en alcance, Dios lo quiera, miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta de que no había dolor, que era todo una película de inconexión que teníamos nosotros. El camino de la Torá es un camino consciente, no es simple. En el libro del Zohar nos dicen que tenemos que revelar esa palabra Sod, S-O-D, Sod, que es el secreto, para llegar a la luz superior simple, de aquella luz que nos habló el Sagrado Ari. El Sagrado Ari decía que no había más que una luz superior simple que llenaba toda la realidad. No había espacio, ni hueco, ni cavidad, ni un hoyo, ni una atmósfera. Todo era una luz superior simple. La luz del Creador. Y Él, por medio de esa luz, previamente hizo una línea y en esa línea hizo bajar su luz. Y en un punto medio hizo una restricción equidistante en equilibrio perfecto y ahí creó los mundos, todos los mundos. Es decir, que tenemos más mundos. Y en la medida que nosotros vamos
por el camino de la Torá, los cabalistas, el Creador, la luz que nos circunda, nos acerca. No es fácil porque los cabalistas dicen que nosotros nos encontramos con algunas puertas. Una se llama las puertas de las lágrimas, pero son lágrimas de anhelo. También nos dicen que tiene soldados que nos van a golpear, que van a tratar de ponernos zancadillas, golpes y todas las demás cosas, pero como estamos unidos y estamos en grupo, revelamos al Creador juntos y dejamos el deseo de recibir, que es el estado del mal, a un lado. Dios lo quiere. Todo lo que ustedes han escuchado de las cualidades que tiene este camino de Torah, están los caminos de los sufrimientos, que es un desarrollo inconsciente, que te van a dar por donde te pillen, con enfermedades. Hoy día, a poco tiempo atrás, escuchábamos a Dr. Rabbi Mijael Leiman en el sentido de que nos están acompañando pestes, epidemias, enfermedades, guerras, egoísmo, en su máximo esplendor, vulcanología, erupciones de volcanes. Ayer, amigo, estaban en las noticias que en Centroamérica, por ahí, por Costa Rica, hubo unos aluviones, producto de tifones del mar llamado Otto. Yo vi y tenemos amigos por Costa Rica, así como todos los amigos que nos acompañaron, que nos están acompañando de Argentina. Nadie está exento de estos sufrimientos, todos vamos de la mano. Pero nos hacen ver que la única forma de ir de la mano es siguiendo las instrucciones de la Torah de vida y de los cabalistas libros que hoy día nos acompañan. Rab hace eso con nosotros. Y nos indica que Rabash escribió, y no quiero ser majadero y reiterativo, pero Rabash escribió estos artículos para nosotros. Rab Leiman nos dice, nuestro maestro nos dice, que tiene sensaciones estos artículos como desconectados, como que no tienen ningún sentido. Pero en los escritos sociales nos dicen leyes. Y uno de los artículos que más me llamó la atención en primera vez a mi amigo Andrés y a los amigos fue cuando cumplir una ley máxima cuesta mucho. Vender las vigas de tu casa y ponerle calzado a tus pies. Los que hayan leído o cuando lo vayan a leer, se refiere que tú tienes que sacar todas esas intenciones negativas que te acongojan, que te dañan, que te queman, que te oscurece el camino. Entonces, uno tiene que ponerle un poco de velocidad, que no te pillen esos estados. Isaac Abraham Cook, un gran cabalista del siglo pasado, nos dijo que tenemos que tener siempre pensamientos nobles. Aunque el Creador sea tu sombra, el que Él te manda castigado a estados de miseria, de inentendimiento completo, los cabalistas dicen que cómo tú lo haces, cómo tú te juntas con ellos, cómo haces que este camino no sea tan de burro, tan de carga. La bestia, como se dice, necesitamos cumplir todos estos deseos. La familia es muy importante. Nadie te ha dicho que debas dejar la familia. Aquellos que no están casados deben vincularse con afecto, con amor y traer chispas de alma a este mundo para que puedan corregirse. Están esperando algunos, muchos. Y también nos dan todos estos comidas, sabores. Pues cierto, el Creador nos te da en este reino abundancia, tantas frutas deliciosas, y cada uno de ustedes en sus países tienen algo así.
El Creador te lo dio. Hay que agradecer las sandías, los melones, una variedad de colores, una variedad de formas, de frutos de abajo de la tierra. Y eso no te recuerda ningún sufrimiento, porque es una mesa servida en abundancia. Dar gracias al Creador, amigo. ¿Eso? ¿Alguna cosa, amigo? Claro, por cierto. Vamos a algunas preguntas, David. Sí, pues. Sandra Suchati de Venezuela. ¿Podemos decir que el Creador es bueno y benefactor cuando nos sentimos profundamente tristes en alguna situación fuerte que vivimos? Sandra, en el estado que nos encontramos, en realidad no vemos al Creador, no sentimos al Creador. Vemos todo sin conexión y por lo tanto no podemos justificar al Creador. Es de un gran nivel nuestro el poder justificar al Creador aunque tú consideres que lo estás pasando mal. Es como lo decía una pregunta anterior. Nosotros visualizamos como las cosas negativas o que estamos sufriendo, pero todo es para nuestra corrección. Y en el momento que nosotros estamos viviendo como estudiantes principiantes, que tenemos el punto del corazón, nosotros tenemos que reconocer el mal, reconocer este estado. Y el reconocer este estado significa que nosotros sabemos que el Creador nos mandó esta situación para que nosotros trabajemos nuestro ego, nuestro deseo de recibir, para que lo conectemos hacia Él, hacia la corrección, hacia la adhesión con el Creador. Eso no significa que no vamos a seguir sufriendo, Sandra, o lo que nosotros llamamos sufrir con todos nuestros estados egoístas, ¿no? Nuestras sensaciones y todos nuestros deseos, todos nuestros cálculos. Pero la idea es que tú, cuando ya tienes el punto del corazón, empieces no solamente a justificar, sino empieces a visualizar qué trabajo tienes que hacer tú en esta situación. Porque cada uno de nosotros nos mandan diferentes situaciones, diferentes soldados, dijo David, diferentes situaciones que nos aprietan, que nos molestan. Y en eso nosotros debemos trabajar, en ese momento. Ya no es echarle la culpa al jefe o a la señora o al marido, porque ahí estamos no justificando al Creador, estamos diciendo que existe un poder más fuerte que el Creador. ¿Quiere decir algo, Davidcito? ¿O sigo? No, siga, amigo. Ya, gracias. Es tan hermoso lo que expresas. Aldo, de Ciudad de México. ¿La causa del sufrimiento la podemos tomar como parte de nuestra evolución espiritual? La causa del sufrimiento es nuestro deseo de recibir. Y la causa del deseo de recibir viene nuestro alejamiento del Creador, el alejamiento de los otros. Es decir, nos produce una desconexión. Ese es el sufrimiento. Es la desconexión con todo nuestro entorno. Y cada uno se bate por sí mismo. Cada uno busca su felicidad. Cada uno busca su placer. Y no se cumple la palabra de ama al prójimo como a ti mismo. Y claro, seguimos viviendo la vida así. Y por lo tanto, ese es el sufrimiento, la desconexión. ¿Cómo no sufrir? Conectándonos. ¿Cómo producimos la conexión? Corrigiéndonos. ¿Corrigiendo qué? El deseo de recibir. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo el mal que tenemos. ¿Qué es el mal? El alejamiento del Creador. Y entender que todo lo que nos toca vivir, todos nuestros seres que tenemos al lado, es para nuestra corrección. Y justificar lo que nos pasa. Y entender, no controlar, ya no es controlar, ya no es tener el poder nosotros, sino el poder lo tiene el Creador. César de Quilpué, Chile. César pregunta: deseo cambiar mi vehículo, ampliar mi casa e ir a un buen restaurante. Este mal
¿Está mal tener este tipo de deseo? ¿O como el discernimiento entre mis deseos? No, no hay ningún mal tener deseo. Es- La Cábala, a diferencia de otros planteamientos filosóficos o sabiduría, no no plantea la eliminación del deseo o la eliminación del ego. Por el contrario, tú tienes que tener deseo, porque si no tuvieras deseo no te moverías. Nuestra existencia está por la búsqueda del deseo. ¿El deseo de qué? De placer. Buscamos el placer. Y por eso pasamos de placer en placer. Y eso implica pasamos de deseo en deseo. Pero aquí está la diferencia, estimado César. Si tú le das más... No está malo tener un vehículo, una casa o ir a un buen restaurante. Si eso no está nada mal. Si el tema es que si tú le das prioridad en tu vida y en tu mundo a eso, o le das prioridad a otros deseos. Cuando uno comienza con el punto corazón, ahora que somos principiantes, lo principal de nosotros es el deseo espiritual. Eso significa que nos intentamos conectar día a día, en momento a momento con el Creador. No implica que dejamos de tener deseo, pero buscamos en ese deseo al Creador, conectarnos con el Creador. Está siempre el Creador en todo lo que buscamos y en todo lo que procuramos. Y entonces nos pasa, con el tiempo, César, de que tenemos una escala de valores en que nosotros priorizamos venir al grupo, ver las clases del rap, antes de ver un partido de fútbol. Entonces vamos dejando ciertos placeres, no porque no nos está permitido, sino porque ya no nos interesa tanto. Eso es lo que nos ocurre. Y otra pregunta, al final, Alba de Nueva York, al final del mal, entonces tenemos dicha. Sí, ya sea por un camino, ya sea por los golpes, por el sufrimiento, por la Torá, siempre está la adhesión al Creador. Necesitamos tener el mal y la revelación del Torá. Uno se mezcla con la otra. Es como, hay una metáfora que sale en el texto, es que es como estar en una pieza oscura y tú necesitas un poco de luz que entre para ver la pieza. Ese es lo mismo. Nosotros necesitamos los dos estados para pasar. Esto es como, en términos más bien eh, teóricos, es dialéctica. Necesitamos los dos polos, los dos movimientos. Necesitamos el deseo de recibir y el deseo de otorgar. Necesitamos el camino de la Torá y el camino del sufrimiento. Porque ambos tú puedes hacer el camino. Y cuando tú vas en este camino, vas a encontrar que lo que tú llamas sufrimiento no era tan sufrimiento, era bueno para ti. Y empieza y lo justificas. Hasta el mal, lo que tú llamas mal o sufrimiento, tú le dices, qué bueno que lo tenga, lo necesito. Porque si tuviéramos puro bien, no habría movimiento. Si tuviéramos puro placer, no habría movimiento. Necesitamos pasar por estados de bajeza o estados de, no sé si llamar dolor, estados de dolor para darnos cuenta de lo que vivimos, de nuestro propio ego. Es decir, necesitamos los dos estados, querida amiga. Ya de visita. Digo ya para continuar. Por cierto que necesitamos esos dos estados. Recordando que el artículo que nos convocó hoy día, el camino de la Torá y el camino de los sufrimientos. El camino de los sufrimientos es largo, tiene sensaciones de largo, de sensaciones de difícil. Pero también nos dice el cabalista que no es el camino, no es la forma, no es el método. Hace algunos años atrás, cuando llegué a la sabiduría de la Kabbalah, gracias a Dios, estaba complicado. No sé cómo fue mi plegaria.
estaba roto, quebrado. Después aprendí en la sabiduría de la Kabbalah que uno de los cabalistas del pasado me dijo a mí algo que me pertenecía. Yo me identifiqué con ello. No hay nada más perfecto que un corazón destrozado, un corazón roto. Pues cierto, me encontré con grandes amigos que en algún minuto de su existencia, de esta vida, en este mundo, en nuestro mundo, me estaban esperando para ir de la mano. Y me trajeron estos libros maravillosos. Los puedes encontrar, como les decía, en internet. Los puedes degustar, pero no te puedes aislar. En estricto rigor, si decimos que las sensaciones que vamos a tener cuando estemos solos, aislados, lo único que vamos a tener es que ese no es el camino y eso está prohibido. Un gran cabalista, Joseph Ben Kisma, te entregan amigos y eso es lo que te entregan, tienes que hacerlo presente. No hay nada más hermoso que cuando una persona, un amigo, cambia su lugar de residencia. Ese lugar de residencia que había tenido por mucho tiempo en la oscuridad se transforma en el makom, el lugar de la espiritualidad. Tenemos que jugar, sentir. Les reitero, amigos, los grandes cabalistas hicieron un trabajo gracias al Creador que los sembró para que la vida nuestra fuera más digna de ser llevada. Porque siempre son las mismas preguntas. ¿Para qué vivo? ¿Vale la pena vivir esta vida? ¿Qué razón tenía haber nacido en este vientre de esta madre? Ese que iba a ser mi padre, mi hermano, mi esposa, mis hijos. A lo mejor en alguna forma, de una u otra manera, nos acercamos con nuestras palabras, que son las palabras que el Creador es tu sombra. El Creador, dice el salmista David, es tu sombra, es tu mano derecha. Te tiene en la izquierda y te jala a la derecha para que vayas por la línea media. Les reitero, solo, abandonado, como anacoreta, ermitaño en una montaña, respirando naturaleza que uno cree que es la única y excelsa. No. Te dan un grupo, te dan un maestro, los libros. Y los maestros, aquí tengo un artículo tan hermoso que lo encontré. Quiero hacérselo dar a ustedes. No tengo tanta memoria para expresarlo. Dice Rabash, te toma por la mano y te lleva a través de todas las fases de los artículos de tal manera que no puedes cometer un error. No puedes cometer un error. Es seguridad absoluta. Él subraya, marca, detalla cada cosa que debes poner atención. De hecho, no tenemos un maestro que sea más cercano en cuanto al desarrollo del alma para este nuestro tiempo, como maestro que ya se adhirió al Creador. Balasulán es muy alto, académico y universal. Él baja hasta nosotros desde una alta montaña, mientras que Rabash, Rabí, Baruch Shalom,
Ashlak. Es un mentor cercano y atento que con gentileza nos da el método de corrección con amor y cuidado. Es un mentor muy cercano. Eso nos enseñan los libros. Que cuando tú te introduces en ello, te llevan por un camino mágico. Y el tiempo no existe. Todo siempre fue perfecto. Y todo lo que veías como sufrimiento era tu propio egoísmo, tu propia chispa de alma, que no tenía ni otro contenido que el deseo de recibir. La sabiduría de la Kabbalah dice que es la revelación de la divinidad a sus creados, pero esta es una revelación donde nos dicen que uno tiene que llegar a ser al igual y semejanza con el Creador. Debemos trabajar. Cuando ustedes, amigos, estudian el test y encuentren que hay todo un esquema de dibujos, vamos a encontrarnos con discernimientos, vamos a encontrarnos con Parsuf que están incluidos en mundos, vamos a encontrar todo un juego de Sefirot. En cada estado vamos a bajar por los mundos, desde el mundo de Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah, y nuestro mundo, el mundo de la oscuridad. ¿Por qué es consciente? Este desarrollo es consciente porque tú vas a revelar todos tus estados en el tiempo de oscuridad en la bajada. El Tas o el Tes nos muestra el Talmud de Ser Sefirot, nos muestra el plano del regreso a la adhesión con el Creador. Dios lo quiera. Eso, amigo. Seguimos con algunas preguntas, David. ¿Te parece? Perfecto. Deja buscar. O amigo, podríamos poner, no sé si es factible que acá del departamento técnico, la amiga, los amigos que nos acompañan, siempre es necesario recordarles a ustedes que nosotros somos un gran equipo donde hay sonidistas, audio, grabadores y todas esas partes. Este es un pequeño canal de televisión donde nosotros hacemos difusión. Si nos pudiesen poner en este espacio. Y hay que mencionar que están también nuestras queridas moderadoras. Claro, por cierto. Que reciben las preguntas. Cierto, las moderadoras que están en diferentes países. Sí, en especial en este caso están en México. En México, sí. Acá tenemos... solamente pasar los escalones por medio del cuerpo. En las charlas, la belleza del ser humano, todo el tiempo escuchamos que ser humano es venir a sufrir, y solamente así se puede escalar las escaleras, y suena un poco... Me asusté, hay aquí una confusión innata. Tienes razón, de verdad es así, porque nosotros como somos egoístas llegamos a nuestra corrección a todas esas cosas solamente por el camino malo. Lamentablemente la sabiduría de la Kabbalah comienza cuando le dice al hombre, cuando el hombre se pregunta a sí mismo cuál es el sentido de mi vida, para qué yo vivo, que es una pregunta no es tan sencilla, no tan linda, uno no llega a esa pregunta si todo le va bien. Y por eso vemos que llegan a la Kabbalah personas que buscan quiere decir no están tan felices, y es verdad. Y nuestro mundo que está feliz, está así en una elevación, exaltación espiritual, cultural, humana, social, ¿no? Casualmente, nosotros si somos egoístas y nos sentimos bien, no vamos a avanzar a ningún lugar. Si es bueno, no me muevo de mi lugar, puedo así quedarme así plantado hasta el final de mi vida, si me siento bien. Sino que si de pronto empiezo a sentirme mal en algo, me empiezo a mover, empiezo a hacer movimiento, y así en todo. Y por eso
Las personas escuchan solamente por los problemas, por las penas, solamente a partir de las penas, porque nuestro ego no nos deja escuchar de otra manera. Y lo que nosotros, los propietarios del método del Kabbalah, queremos es traerle al hombre antes que sienta, que tenga el problema, que cuando empiece nomás a sentirse un poco mal, no desviarse por otros lados, sino que llegue directamente a este método y ese método le va a abrir la perspectiva buena de la vida y no avanzar por el mal. Eso es lo que queremos, pero lamentablemente no escuchan, sino solamente cuando llega sufrimientos grandes, y cuando hay sufrimientos grandes uno está dispuesto a abrir sus oídos y escuchar. Tengo una pregunta. Usted dice que se le abre al hombre, al individuo, el bien y luz, pero tampoco va a escuchar. Pero del mal, si le va a ir un poco mal, a lo mejor ya va a empezar a poder escuchar. Tú sabes, ¿no? Que cuando los sufrimientos llegan. Yo quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el bien que uno siente en esta realidad espiritual del bien que yo conozco de mi vida? Como el bien de mi vida tiene toda clase de envolturas, puede ser este bien u otro bien, pero ¿cuál es ese bien que usted dice que uno empieza a conectarse a ese bien? ¿Qué es ese bien? Porque el individuo en su vida, yo necesito dinero, honor, control, necesito conocimiento, sexo, familia, niños, toda clase de cosas, y salud. Yo quiero todo eso, sí, en todas esas cosas. Yo no siento satisfacción, llenado. Entonces empiezo a pensar, entonces, ¿para qué es la vida? ¿Hay algo más que eso? Es decir, yo llego al fin y al cabo a un nuevo deseo. Miren las personas que están desesperadas, en desesperación en el mundo, depresión. Parece como si tuvieran todo. En África no están desesperadas, en Europa sí, que no les falta nada. Ellos están desesperados, depresión. Y por eso su pregunta es, ¿para qué seguir viviendo? Entonces, ¿a qué eso apunta? Porque ese es un deseo que subió por encima de sexo, familia, comida, honor, control, dinero, conocimiento. Él llegó a la pregunta, ¿para qué yo vivo? La pregunta ya es sobre la raíz, el origen de mi vida. ¿Para qué yo vivo? ¿Para qué existo? Y entonces resulta que cuando yo tengo esa pregunta, entonces me merezco estudiar la sabiduría de la Kabbalah, porque por medio de este método esa pregunta se conecta a su respuesta. Mi carencia se llena con su satisfacción espiritual, su llenado espiritual. Pero si el hombre pregunta, ¿qué pasa con mi salud, mis hijos, esto, lo otro? Entonces todavía no tanto pertenece al descubrimiento de la raíz, y por eso él no se merece llegar a la sabiduría de la Kabbalah. Pero nosotros también queremos contarle a esa persona, porque en el momento que empieza lo mínimo malo, no esperar que haya desesperación como en los europeos, o una persona que está en depresión desesperada de toda la vida, sino que a lo mejor ahora puedes conectarse a ese bien, a esa raíz. ¿Qué es ese bien? ¿Qué es esa cosa buena? La luz superior que llena el alma. Eso es a fin de cuentas lo que queremos. Nosotros, por medio de toda clase de búsquedas en este mundo, buscamos esa luz, efectivamente. En comida, a lo mejor aquí va a haber una chispa, o en un libro lindo, o en el niño, o en ir a pasear. Yo busco la luz porque mi deseo no absorbe kilogramos de carne, o cuadros bellos, o arte, o lo que sea. Mi deseo se satisface con la luz que lo creo, y por eso detrás de todas esas envolturas yo me anhelo a esa luz, y la sabiduría de la Kabbalah nos da la conexión precisamente con esa luz. Pasamos a una pregunta telefónica, por favor. Y una persona que hace muchas entrevistas y es muy agudo para hacer las preguntas o las ideas como las desarrolla, como se habrán dado cuenta. Por cierto, de la misma manera como Rab Lyman llegó
a su mentor, que es Ravach, de alguna manera, de la misma forma y por ese mismo camino llegaron los amigos. Él no está exento de este método, se llama Orel Levi. Ravach, como les decía con anterioridad, es un mentor cercano y atento que con gentileza nos da el método de corrección con amor y cuidado. Este método fue entregado, recordando que fue en el tiempo de Moisés, se entregó la Torá de vida. Moisés recibe estos secretos. Y nosotros cuando lo estudiamos, que es el Pentateuco y la Biblia, los libros que le acompañan, debemos entender que todas las palabras de estos libros sagrados, por cierto, solo parecen ser palabras asociadas con nuestro mundo. Eso es lo que dice, eso es lo que se expresa. Los cabalistas nos han enseñado a que solo entendamos que solo parecen ser palabras asociadas con nuestro mundo. Cuando más adelante, o no sé si ya lo vieron, el lenguaje de raíces y ramas, que es enriquecedor y maravilloso, vamos a entender todo esto. Las palabras que están insertas, impresas en la Torá, en los libros, representan objetos espirituales. Objetos espirituales y raíces. Raíces que no están de ninguna manera relacionadas con nuestro mundo. El cabalista, el hombre justo, el sadik, el que está en alcance con el Creador, ve un mundo maravilloso y solamente trata de expresar todas sus sensaciones y trata de clarificarnos para que nosotros nos adentremos, nos acerquemos y estemos unidos con Él, con terminología de este mundo, de este nuestro mundo. Cuando avancemos y crucemos esta barrera y podamos decir el secreto, nos encontraremos con una serie de mundos, como yo le decía ya con anterioridad, que es un mapa de regreso. Nos van a contar y vamos a descubrir qué es lo que es el mundo de Asiya, qué significa el mundo de Briah, o el anterior Yetzirah, Briah y Atzilut. Y estaremos introduciéndonos en el mundo de Adán Kadmon, que no es un mundo, pero está considerado así. ¿Alguna pregunta, amigo, que podamos ir? Sí, hay varias preguntas. Daniel Vázquez, de México, Toluca. Cuando estamos en el grupo trabajando para revelar al Creador y estamos en el camino del sufrimiento, ¿estamos corrigiendo el mal? Amigo, hay dos maneras de corregir el mal o reconocimiento del mal. Uno es atraer la luz de corrección, y otro es la influencia del grupo, del ambiente correcto. En ningún momento hemos dicho que el camino que debemos hacer nosotros es el camino del sufrimiento. Lo que hemos dicho es que el camino del sufrimiento corresponde al deseo de recibir, porque de esa manera nosotros seguimos haciendo cálculos, no entendemos lo que nos pasa. Lo que nosotros estamos planteando es que a través de la luz de atracción, a través del estudio atraemos la luz de corrección, y a través del grupo anhelamos la espiritualidad, valoramos la espiritualidad. Por eso es importante el grupo físico, grupo virtual. La corrección del mal es
es a través, usando el sufrimiento y la Torá, los dos caminos. No estamos diciendo que es solamente la Torá, o estamos diciendo el camino del sufrimiento. Es ahí la lectura o la corrección que hay que hacer a tu pregunta, porque si no, esto sería puro sufrir, y esto no es sufrir, digamos. No es colocarnos más, el que más sufre es mejor y el que más se corrige. No ese es el punto. No somos, perdóname la expresión, no somos masoquistas. Pero sí entendemos que en este camino hay dulce y amargo, están ambos sabores. Y ambos sabores tenemos que saber vivirlos y trabajarlos. A eso se refiere con el camino del sufrimiento, el camino de la Torá. ¿Quieres complementarlo, David? Sí, claro. Recordarles que ya lo habíamos dicho con anterioridad, que el Creador hizo al hombre, a este hombre que no sabemos qué es lo que es tampoco. El salmista David en el Salmo 34 dice: ¿quién es el hombre? ¿Por qué le dedicas tanto tiempo? Entonces él nos hizo con esa tendencia al mal y nos dio esta Torá. Recordarles a los amigos siempre que estos libros son libros cabalísticos. Libros cabalísticos que en este caso la Torá fue escrita por un gran cabalista llamado Moisés, con su tribu, con su hermano. Y también recordarles que también tenía una hermana, una gran cabalista, se llamaba Miriam. Todas aquellas mujeres que muestran en este libro, como Ruth, Esther, Miriam, Raquel, Sara, ha sido la fuerza que acompañaron a todos estos hombres. Historia maravillosa, si ustedes después buscan por ahí la historia de Akiva, de Rabí Akiva. Rabí Akiva era un cuidador de ovejas, de un gran terrateniente, un gran hombre adinerado, acomodado. Se llamaba Calvasabua. Y su hija Raquel le pide permiso, que no era de costumbre, le pide permiso que por favor le dé su bendición para casarse. La historia la van a descubrir si tienen la curiosidad. Al final, sin la aceptación de su padre ni su bendición, Raquel se casa con Akiva, Rabí Akiva. Cuando estaba cuidando las ovejas de su patrón, por decirlo así, o en tiempos más modernos de su empleador, y no sabía leer. Y Raquel lo envía, que no vuelva si no viene como un gran hombre, un gran justo. Y ese fue el trabajo de muchas de ellas. Ellas han sido la parte fundamental de la existencia del camino y del desentendimiento del hombre. Ya lo entenderemos, dicen los cabalistas. Yo también. Hay muchas cosas que no entiendo. Y nos quedan tan pocos minutos, nos queda nada. Lo único que puedo deciros, que agradezco a todos a los amigos que nos acompañaron, aquellos que están formando grupos, que tienen un deseo grande de seguir el camino y el método de Bala Sulam, el método de la conexión. ¿Para qué? Para revelar la divinidad a sus y agradecerle al Creador. Es decir, revelamos la divinidad y agradecemos, porque Él es justo. A todos esos grupos de Argentina, México, Venezuela. México tienen una cantidad de personas que están ahí como en barbecho, sí, que tienen un gran deseo, ¿no es cierto? Está el grupo de Mar del Plata, hay que mencionarlo, nuestros queridos amigos de Argentina. Sí, cierto. El grupo de Medellín, hay dos grupos en Medellín, Colombia. Está el grupo nuestro, no nos podemos olvidar, el grupo de Antofagasta, Chile, y está el grupo de Tulancingo, en México, Toluca, México, y el grupo, nuestro querido grupo, llamado grupo, por mi caso, de Guadalajara.
Así que tenemos varios grupos que nos están viendo, 5 o 6 grupos. También agradecer a nuestros amigos de Brasil, que nos vieron, de Nueva York, de Chile, Argentina, Uruguay, de Costa Rica, de Ecuador, que nos estuvieron viendo. También, como dijiste tú, agradecemos a nuestro querido grupo técnico que estuvo con nosotros. En este caso, Mónica, que tuvo mucha paciencia, mucha tesón y fuerza para sacar todo este trabajo. Un gran agradecimiento a ti, Mónica, y especialmente a los amigos que acompañaron a Mónica, a Rafael. ¿Y a quién más? Parece que sí, Rafael. También tenemos un grupo al sur de Chile, como con unos, no sé, no recuerdo bien, pero unos 700, 800 kilómetros al sur está una ciudad muy bella que se llama Temuco. Ahí están las hermanas Guzmán, grandes, fuertes. Siempre cuando hemos tenido el agrado de viajar a esa zona a hacer contacto, difusión, porque así lo quiere el Creador, yo agradezco a ellas que también nos han acompañado en ello. Yo tengo nada más que decir, o muy agradecido. Agradezco a mi amigo Andrés Mario y que nos acompañamos. Que tengan una muy buena semana, un buen camino, y júntense. El miércoles estarán, para el parecer, con las preguntas. Sí, recuerden, el próximo miércoles estarán nuestro amigo Erani y Sebastián respondiendo a aquellas preguntas. Nos quedaron algunas preguntas, unas 5 o 6 preguntas, y algunos temas que no pudimos profundizar. Por cierto. Nos quedó un tema que profundizar. Y eso se verá en la clase del miércoles con nuestro querido amigo Sebastián Gerán. Por cierto, desde mi parte un abrazo, mucho cariño, afectuoso para ustedes que nos acompañan. Buena semana. Muy buena semana.